cofradías fueron ya desde el siglo XVI, y ahí hay una cierta continuidad incluso hasta el presente, un lugar donde podían entrar, y yo diría ocultarse, los heterodoxos, porque pertenecer a una cofradía era hacer, públicamente una reafirmación de pertenecer a la comunidad religiosa que en aquellos siglos pues equivalía también a la comunidad social y política. En ese sentido está claro que hubo cofradías donde se escribieron muchos judeoconversos, por ejemplo, para de alguna manera lavar o limpiar sus antecedentes. ¿Y qué ocurría con la gente procedente o componente que componían pueblos, culturas que no tenían una tradición cristiana, en concreto los esclavos negros y la gente procedente del África subsahariana? En 1565 ya más de un 7 y pico % de la población era población esclava, y de esa totalidad, pues también otros 70-80% eran negros. A esto hay que sumarle una gran cantidad también de mulatos. Comienza a haber, una reglamentación muy precisa, una reglamentación basada en la desconfianza hacia los negros, porque ya son un porcentaje importante de la población. Esto también se refleja en en el propio comportamiento de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, con respecto a la hermandad de los negros, que comienza a ser percibida como un peligro para el orden social, el peligro de que legalmente puedan reunirse muchos negros, en principio como en el ámbito de una hermandad religiosa, pero evidentemente para hablar de todo y eventualmente ponerse de acuerdo en otras cosas. No es hasta ese siglo XVIII cuando la propia cofradía empieza a ser conocida como la de los negritos, un diminutivo entre cariñoso e infantilizador, pero eso no ocurría de ninguna manera en el siglo XVI ni en el siglo XVII. Esa era la cofradía de los morenos, para no pronunciar ni escribir la palabra negro, que era considerada pues muy peyorativa. La cofradía de los morenos de la Virgen de los Ángeles era la forma de referirse a esto. La propia cofradía de los negros, la primera, el título original de su imagen, de su Virgen, que era una Virgen con el niño, etcétera, era la Virgen de los Reyes. Claro que tuvo que rehusar a ese título porque coincidía con el de la patrona de la ciudad. La gente, incluso aquí y hoy, no sabe o no se da cuenta de que se refiere a los reyes, a los magos de Oriente, para, poner a un negro en un altar. Y cuando es beatificado un pequeño frailecito siciliano, Benito de Palermo, pues rápidamente pues se le hace una escultura, se le hace una procesión y se añade a las imágenes del Cristo y a las imágenes de la Dolorosa de la cofradía para ser el tercer titular, ¿verdad? Y entonces rendirle también culto.